En este video continuaremos con el tema de las aplicaciones de la ecuación de estado para gases ideales. Específicamente trataremos el tema del cálculo de la masa molar y la densidad para un gas ideal. Resulta que la ecuación de estado para gases ideales, recordemos que es presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases R por la temperatura. Se puede utilizar, por ejemplo, para calcular la masa molar, que la vamos a denotar como M, masa molar de un gas ideal. ¿Cómo podremos entonces determinar la masa molar de un gas aplicando la ecuación de estado para gases ideales? Debemos recordar la siguiente expresión, que es la utilizada para el cálculo de las moles de una sustancia. Decimos que las moles de una sustancia son igual a la masa o cantidad de sustancia en gramos sobre la masa o peso molecular. Por tanto, vamos a reemplazar en la ecuación de estado para gases ideales que anotamos como 1, la ecuación número 2 que define el número de moles de una sustancia. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, tenemos entonces la siguiente expresión, que la presión por el volumen va a ser igual a las moles que sabemos que se definen por la ecuación 2, entonces van a ser igual a la cantidad de sustancia en gramos sobre la masa molar por el valor de la constante de los gases que es R por la temperatura, lo que es igual a la cantidad en gramos del gas por R por T sobre M, la masa molar. Reacomodando los términos en esta expresión, tenemos entonces que la presión por el volumen por la masa molar va a ser igual a la cantidad en gramos de gas por la constante de los gases R por la temperatura. De esta expresión entonces podemos determinar ya sea la masa molar M o la cantidad de sustancia o la cantidad de gas en gramos presentes, despejando cualquiera de dichas variables de esta ecuación, que notamos como la número 3. Si despejamos, por ejemplo, la masa molar, tenemos que esta ecuación nos queda como M igual a cantidad en gramos por R por T sobre presión por volumen. O si requerimos determinar la cantidad de gas en gramos, despejamos la variable W y esta es igual a presión por volumen por masa molar sobre la constante de los gases R por la temperatura. Y estas dos ecuaciones las denotamos como la número 4 y la número 5. Hemos encontrado entonces que se puede determinar la masa molecular de un gas, así como la cantidad de gas en gramos, a partir de las ecuaciones 4 y 5 deducidas con anterioridad. Resulta que también se puede determinar la densidad de un gas a partir de la ecuación de estado para gases ideales. Para ello vamos a utilizar la ecuación número 3 obtenida anteriormente y en ella vamos a reemplazar la ecuación por la cual se define la densidad de una sustancia. En este caso un gas. Recordemos que la densidad se define como la masa de una sustancia que vamos a denotar como W sobre el volumen que ocupa, y esta expresión la vamos a denotar como la número 6. En la expresión número 3 vamos entonces a reemplazar la expresión número 6. Decimos entonces que reemplazamos la ecuación 6 en la ecuación 3 y vamos a obtener lo siguiente. Luego de efectuar la siguiente variación, tenemos que en el lado izquierdo vamos a dejar la presión P y la masa molecular M y vamos a pasar al lado derecho de la ecuación 3 donde se encuentra W, R y T y vamos a dividir W, es decir, la masa, entre el volumen que ocupa el gas. Observamos entonces que masa sobre volumen es la expresión equivalente de densidad y por ende escribimos la ecuación de estado como presión por masa molecular igual a densidad por la constante de los gases R por la temperatura. De esa expresión podemos despejar la variable densidad del gas
y tenemos que esta es igual a la presión por la masa molecular sobre la constante de los gases R por la temperatura. Y denotamos esta ecuación como la número 7, con la cual podemos determinar la densidad del gas. Vamos entonces a resolver un ejemplo en el que aplicaremos la ecuación deducida para determinar la densidad de un gas ideal. El ejemplo dice lo siguiente: determinar la densidad del oxígeno a condiciones normales. Observemos que no nos dicen que el oxígeno es un gas ideal. Por tanto, para resolver el presente ejemplo, vamos a suponer que el oxígeno se comporta como un gas ideal y por ello esto nos permite emplear la ecuación de estado para gases ideales. Hemos deducido otras dos expresiones para la ecuación de estado de los gases ideales, por tanto debemos determinar cuál de ellas es la más adecuada de acuerdo a los datos que tenemos en el enunciado del presente ejemplo. Tenemos que el oxígeno se encuentra a condiciones normales. Recordemos que las condiciones normales para un gas son aquellas en las cuales se encuentra a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados igual a 273,15 Kelvin. Vamos a emplear la siguiente expresión de la ecuación de estado para gases ideales que nos permitirá determinar la densidad del oxígeno. Es la ecuación 7 obtenida con anterioridad. Recordemos que nos dice que la presión por la masa molecular del gas va a ser igual a la densidad del gas por la constante de los gases R por la temperatura. Y de esta ecuación, que notamos con un asterisco, vamos a despejar la variable densidad. Por tanto, tenemos que la densidad del gas va a ser igual a la presión por la masa molecular sobre R por T. En esta ecuación reemplazamos el valor de la presión, que es de una atmósfera, por la masa molecular, en este caso del oxígeno, que la vamos a determinar a continuación. Tenemos que hay 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso es igual a 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Reemplazamos entonces este valor de 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno y dividimos entre el valor de la constante de los gases, que vamos a seleccionar como igual a 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y multiplicamos por el valor de la temperatura absoluta, que es de 273,15 Kelvin. Cancelamos entonces las unidades de atmósferas con atmósferas, moles con moles y grados Kelvin con grados Kelvin para obtener el valor de la densidad del oxígeno a condiciones normales igual a 1,429 gramos de oxígeno por litro. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a la aplicación de la ecuación de estado para gases ideales en el cálculo de la densidad de un gas ideal